Muchas gracias a todas, a todos por estar acá hoy día, por conectarse a este evento de acción climática en tiempos de crisis. Esperamos que estén todos ustedes bien, lo mejor posible en estas condiciones difíciles, en estas condiciones de pandemia, y que tengan entonces buena capacidad y buenas condiciones para enfrentar los grandes desafíos, tanto económicos como sociales y en realidad como de todo tipo que estamos viviendo en estos momentos. Yo soy parte de Fundación Avina, también soy parte del consejo directivo de Let's Slack, y les reitero, mi nombre es Hernán Blanco y voy a estar facilitando esta jornada de 3 días de este evento, y les quiero dar una muy cálida bienvenida en nombre de 4 instituciones que hacen posible que estemos reunidos acá virtualmente hoy día. Euroclima Plus, por una parte, Banco Interamericano de Desarrollo, por la otra, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Let's Slack. Estas son las 4 organizaciones entonces que están haciendo posible este evento. Y también quiero darle una cálida bienvenida en nombre de las organizaciones que están trabajando directamente en la implementación de este conjunto de eventos, y estas son CEPAL de Naciones Unidas, Fundación Avina, GIZ, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de nuevo, el Banco Interamericano nuevamente, Let's Slack, la Asociación Sustentar y Libélula de Perú. Entonces, estamos, como les decía, comenzando este evento de acción climática en tiempos de crisis, potenciando la recuperación sostenible o verde post-COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Eh, y antes de seguir adelante, si me ayudan con la siguiente lámina, queremos sugerir, bueno, primero mostrarles un resumen de en qué estamos. Hoy día, mañana y pasado mañana estamos en un hito de lanzamiento, pero en realidad en lo que estamos es en una serie, en un conjunto de eventos que vamos a estar realizando entre septiembre y diciembre de este año. Eh, Vamos a tener en este periodo de tiempo, como les decía, una serie de diversos diálogos, eventos de difusión, eventos de capacitación en torno a la acción climática en tiempos de crisis. Tenemos y hemos definido 3 temas o 3 ejes temáticos que son estructurantes en todo lo que estamos haciendo. Por una parte, estrategias de largo plazo hacia cero emisiones netas y a través de recuperación verde. Ese eje temático, ese tema lo está coordinando junto a nosotros el Banco Interamericano de Desarrollo. El incremento de ambición De célula fue el primero en que... las NDCs de los países, y ese eje temático lo está coordinando Euroclima a través de distintas organizaciones, en este caso GIZ, CEPAL, para el Trio. Y por último, el tercer eje que vamos a estar viendo en esta serie de eventos tiene que ver con un sector en particular, un sector que consideramos tremendamente importante en la crisis climática que estamos viviendo, que tiene que ver con descarbonizar el transporte para una recuperación sostenible y resiliente. Y este tercer eje temático está siendo coordinado por la Asociación Sustentar. Quería, si podemos pasar a la siguiente lámina, algunas breves recomendaciones para que funcionemos de la mejor manera posible en este evento. Lo primero que quería decirles es que tenemos más de 2.500 personas registradas para esta serie de eventos, lo que nos tiene tremendamente contentos y les diría también nerviosos, porque, claro, manejar un evento con esa cantidad de gente que va a estar participando de una u otra manera es sin duda un gran desafío, un gran privilegio y una gran responsabilidad para todos nosotros, además de las personas que se han registrado directamente para participar
en estas reuniones y en estos 3 días en particular. Como ustedes saben, estamos con streaming y estamos entonces difundiendo lo que estamos haciendo. Se está pasando por distintas plataformas a través de live streaming. Entonces, un saludo también para todos ellos. Pero entonces, de manera de funcionar de la mejor manera posible, hay una serie de recomendaciones ahí que me imagino que ya a esta altura muchos de ustedes están familiarizados. Eh, por una parte, les vamos a pedir que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Nosotros también lo podemos controlar, pero les vamos a pedir ayuda de ustedes para que mantengan cámaras y micrófonos apagados. A los panelistas, a las personas que van a estar hablando, les vamos a pedir que si pueden ocupar un micrófono y audífonos dedicados, como los que yo estoy ocupando en este minuto, de manera de tener la mejor calidad del sonido. Eh, Vamos a estar funcionando de distintas maneras y queremos, y se los digo de verdad, queremos funcionar casi como si estuviéramos todos en la misma sala, ¿no? Yo veo que tenemos en este minuto 300 personas conectadas. Sería un gran salón, pero si ustedes me acompañan en esta imagen, lo que quisiéramos es que funcionemos como si estuviéramos todos en el mismo salón hoy día juntos. Y para eso, claro, tenemos que ordenarnos de distintas maneras para poder participar del mejor modo posible. Y de verdad también queremos que esto sea lo más dinámico que puede ser con esta cantidad de gente que vamos a estar interactuando. Entonces, por el chat del Zoom, por la ventana del chat del Zoom, eh, vamos a estar compartiéndoles algunos enlaces, algunas indicaciones, y también vamos a recibir algunas consultas y comentarios generales, preguntas a panelistas, dinámicas de trabajo, donde les vamos a hacer cuestionarios a ustedes, donde les vamos a hacer preguntas a ustedes. No lo vamos a manejar por el chat del Zoom, sino que lo vamos a trabajar por otras herramientas y en particular por un par de herramientas. Una que a lo mejor por ahí también ustedes la han usado, que es Slido o Slido, y otra que es Google Forms. En cada caso, yo mismo les voy a estar indicando a ustedes, les voy a estar dando las indicaciones de cómo se conectan, por dónde, qué es lo que tienen que cliquear ustedes para que interactuar entonces con nosotros. En algunos espacios les vamos a pedir que levanten la mano, ¿no? Con la posibilidad que entrega Zoom de levantar la mano abajo en la barra de herramientas de abajo. Y les insisto, yo les voy a avisar en el momento que abramos esa posibilidad de levantar la mano. Yo voy a estar, entre otras cosas, controlando el tiempo de los panelistas y de hecho los introduzco desde ya a estas campanas tibetanas, entonces, donde de esta manera yo voy a estar avisándoles que estamos en el tiempo. Por último, les cuento a todas, a todos que tenemos traducción disponible en todo momento, salvo en los momentos en que vayamos a grupos, a trabajo en grupos pequeños, donde por razones obvias no podemos tener traducción. Y entonces, si ustedes quieren en todo momento, necesitan escuchar español, pueden ir a la barra abajo, y ahí lo están viendo en pantalla, donde dice interpretación o traducción, y pueden escoger el canal de español. Y lo voy a decir en inglés ahora, just in case we have English speakers, we do have translation to Spanish and vice versa. And if you want to choose the English channel, you want to go to the globe down on your screen and choose then or click translation or interpretation and then go for English. Eso es entonces en términos de traducción. Solo les cuento que ahora en la inauguración vamos a tener una persona que va a hablar efectivamente en inglés. Entonces, si es que ustedes la quieren escuchar en español, pueden en ese minuto
seleccionar la interpretación al español o desde ya. Eh, creo que por ahí estoy con las instrucciones generales y sí, entonces sigamos a continuación y vamos a seguir con el programa. Y lo que tenemos a continuación es el panel de inauguración. La idea es que sea un saludo entonces de las organizaciones que están detrás, que han hecho posible este conjunto de eventos. Y antes de ir a eso, quiero leerles entonces lo que define este primer segmento de trabajo. Y dice: el contexto actual de pandemia por COVID-19 está teniendo impactos gigantescos en lo social y lo económico. Por otra parte, esta situación nos está ampliando nuestro horizonte de acción al correr los límites de lo que pensábamos que era un accionar posible. Esta sesión, entonces, tanto la inauguración como la sesión que va a continuar, indagará en torno a las prioridades, las oportunidades y los desafíos en la región para la acción climática bajo el contexto actual. Algunas preguntas que orientarán esta sesión incluirán entonces cómo mantener vigente y relevante el tema de cambio climático, cómo incorporar, transversalizar la acción climática a los planes de recuperación, qué oportunidades existen en Latinoamérica que se reconocen como elementos de la recuperación verde y que contribuyen del Acuerdo de París. Bueno, perdón. Sin más, entonces, me gustaría pasar al segmento de inauguración. Voy a leer las personas que van a estar en este segmento. Por parte de Euroclima Plus, tenemos el privilegio entonces de contar con Felice Zaccheo hoy día, que es jefe de la Unidad Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea. Y vamos a hablar en este orden. Luego va a tomar la palabra Raúl Delgado, del Banco Interamericano de Desarrollo, quien es especialista líder de cambio climático y coordinador del NDC Invest. Luego de PNUD vamos a escuchar a Cassie Flynn. Cassie va a hablar en inglés y ella es Strategic Advisor on Climate Change and Head of the Climate Promise, Executive Office of the Administrator. Y por último, por parte de Let's Lac va a hablar Agustina Besada, directora ejecutiva de la Asociación Civil Sustentar y representante del comité directivo de la plataforma Let's Lac. A cada uno entonces yo les voy a dar la palabra y les voy a pedir si pueden prender su cámara, prender su micrófono sin duda, y le voy a pedir a Catherine que nos deje de compartir la pantalla de manera que podamos ver entonces en pantalla completa a nuestros speakers en este minuto. Felice, por favor, si puedes prender tu micrófono y acompañarnos con tus palabras. Muchas gracias, Felice. Muchísimas gracias, Hernán. Creo que mi micrófono está prendido, ¿correcto? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Muy bien. Muy buenos días, amigos, amigas, a todo el mundo. Es un placer dar es un honor también dar estas palabras de abertura en un evento que creo que es muy, muy, muy importante, muy a tiempo. Espero que en el curso de las diferentes sesiones se puedan lograr tener unas respuestas muy difíciles a encontrar, pero se puede encontrar unas respuestas como al sujeto del evento. Creo que globalmente, como Hernán también tú lo has dicho al principio, estamos enfrentando una de las mayores crisis sanitarias, económicas, pero también climática, porque ya había una crisis climática anteriormente. Y ahora, en esto, con la crisis del COVID, con la crisis sanitaria y la crisis económica, digamos, estamos en una situación que históricamente no tienes probablemente iguales, ¿no? Es claro que todo el mundo está afectado y América Latina y el Caribe no se diferencia de esta crisis. Y de hecho,
varios países de la región se encuentran entre los más afectados de la pandemia. De acuerdo a las proyecciones de crecimiento económico para la América Latina y el Caribe, la contracción de la actividad económica de la región se profundizará a causa de la pandemia y caerá, según algunos estudios de la CEPAL, a menos 9.1 en 2020. Claro, llegando a graves consecuencias sobre los niveles ya altos de pobreza y de desigualdad que la región enfrenta por razones diferentes. Evidentemente, los países enfrente a esa crisis tienen que, digamos, solucionar problemas y prioridades para superar, para la superación de la crisis sanitaria y la recuperación económica. Pero entonces, como yo he dicho al principio, una crisis climática que ya estaba, hemos visto, ¿no? Con los resultados que también hemos visto en la cumbre de Madrid en diciembre, es un riesgo y un posible retroceso en cuanto al espacio ganado y las prioridades que se habían dado a la acción climática en el conjunto de las políticas públicas, y también puede, pero creo que es una oportunidad única para hacer de la acción climática y las inversiones que derivan de la misma un motor para la recuperación económica. En este sentido, pero se requiere del diseño e implementación de estrategias de recuperación con una visión transformadora, innovadora, que tenga en su columna vertebral la acción climática, la protección del medio ambiente y el propósito de avanzar, como has dicho tú, ¿no? Has mencionado el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible, avanzar al logro de esos objetivos y continuar a empujar el Acuerdo de París. Creo que todos saben que la Unión Europea es un aliado fuerte de la América Latina en la búsqueda de una recuperación verde. Nosotros, entre la nueva comisión que se estableció al principio del año, al final del año pasado, tiene varias prioridades, pero la prioridad es más alta es la que llamamos el Pacto Verde, el European Green Deal, donde la Europa busca alcanzar un objetivo muy, muy ambicioso, que es la carbono neutralidad en 2050, de la mano a una transición justa, y esto, en este sentido y en esta materia tenemos objetivos comunes con América Latina y un espacio para un aprendizaje, pero también para trabajar juntos y mutuamente. ¿Y cómo lo hacemos en práctica, por ejemplo? Yo, en mi unidad, como he dicho, soy responsable de un programa que se llama Euroclima Plus, que creo que espero que la mayoría de ustedes conocen, que es un programa de cooperación birregional entre la Unión Europea y la América Latina. Y a través de Euroclima buscamos apoyar a los países de esta región a través de acciones que conduzcan a la implementación de los NDC que sean ambiciosos y que se logren. El programa, por medio de un proceso muy innovativo, yo diría, un proceso de diálogo país y de acciones regionales, apoya el intercambio de experiencias, la cooperación sur-sur, pero también la cooperación triangular. Específicamente Euroclima Plus, a través de la iniciativa Diálogo entre Pares para potenciar la implementación de las NDC, implementada en este caso, porque Euroclima es un programa con diferentes partners, trabaja al servicio de los países socios
de los países de la América Latina, pero trabaja con varias agencias de los Estados miembros y agencias internacionales. En este caso, esta componente está implementada por GIZ de CEPAL y estarás presentes en uno de los ejes temáticos de este evento regional conjunto. Sabemos entonces que la situación sanitaria, económica y social está siendo muy afectada por la pandemia en la región, pero también sabemos que esta es una gran oportunidad. Entonces, estamos muy convencidos en la Unión Europea que la recuperación tiene que ser verde. Entonces, el trabajo conjunto es un trabajo que tenemos que hacer, como hacemos en Euroclima, con los diferentes partenarios, a nivel local, con los ministerios, los diferentes ministerios de Hacienda, Planificación, Medio Ambiente y tantos otros. Es fundamental para lograr la meta. Desde la Unión Europea apoyamos estos eventos porque estamos convencidos que son instancias necesarias de intercambio y aprendizajes que facilitarán el camino hacia una recuperación verde ambiciosa, sostenible e inclusiva en América Latina y en el Caribe. Muchísimas gracias y le deseo un éxito por el evento. Muchas gracias, Esnas. Muchas gracias a ti, Felice. Muchas gracias por esas palabras. Espero que la campanita sonó, parece que sí, sonó, la escuchaste, ¿no? Sonó suavecito. voy a empezar a subir el volumen de la campanita. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces y vamos a seguir ahora con el Banco Interamericano de Desarrollo. Raúl, te veo ahí. Por favor, adelante con tus palabras. Muchas gracias, Hernán, y un saludo a todos. Es un placer para nosotros poder estar hoy con ustedes. Desde el BID, como socio activo del SLAC, nos alegra participar en el desarrollo de este taller regional, este año en su versión digital por primera vez. El taller para nosotros representa una sombrilla de trabajo y colaboración con múltiples socios de la región. Para nosotros es evidente la necesidad de unir fuerzas con Euroclima Plus, con PNUD, con el SLAC, para generar estos espacios de intercambio de conocimiento y experiencias para avanzar en la región hacia un desarrollo cero emisiones y resiliente e inclusivo. Quisiera iniciar resaltando resaltar que la actividad económica por el impacto generado por la pandemia del coronavirus, al igual que dar solución a los principales desafíos económicos y sociales de América Latina y el Caribe, requiere necesariamente impulsar un desarrollo resiliente al cambio climático y de emisiones netas cero de CO2. Afortunadamente, existe una abrumadora evidencia a nivel internacional que muestra que planear adecuadamente la transición hacia economías verdes ofrece importantes oportunidades económicas y de desarrollo, generando más y mejores de empleos. Por ejemplo, un reciente estudio del BID y la Organización Internacional del Trabajo destaca que en una transición progresiva hacia emisiones neta cero, nuestra región, América Latina, podría crear 15 millones de empleos netos para el 2030. Pero hay que enfatizar esto, no es suficiente reducir emisiones. Limitar el calentamiento global entre 1.5 y 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales requiere alcanzar cero emisiones netas para el 2050 y reducciones sustanciales para el 2030. Sin embargo, y esto no es sorpresa para nadie, los esfuerzos internacionales para afrontar el cambio climático aún son ampliamente insuficientes, lo que genera riesgos no menores para todas las economías. Hasta el momento, gran parte de la discusión internacional se ha centrado en las NDCs y ciertamente las NDCs han desempeñado un papel en elevar la agenda de cambio climático de diferentes formas, en conversaciones sobre el desarrollo y cooperación internacional, pero también hay que enfatizar que las NDCs actuales no son solo un esfuerzo inicial para enfrentar la crisis climática, ya que con una visión más amplia, siempre hemos sabido que en su conjunto las NDCs se quedan cortas respecto a los objetivos del Acuerdo de París y en algunos casos incluso no son consistentes con él. Afortunadamente es entonces que la comunidad internacional haya acordado que en 2020 los países actualicen con mayor ambición sus NDCs y también que en el artículo 4 del Acuerdo de París
busque que los países utilicen estrategias de descarbonización de largo plazo para informar este proceso. Es por esto que desde el BID vemos como una tarea esencial apoyar a los países de la región en la formulación e implementación de estas estrategias, y es eso justo lo que estamos haciendo en América Latina y el Caribe. En este camino hemos aprendido que las estrategias de largo plazo también pueden ser instrumentos útiles para atraer mayor financiamiento internacional y fortalecer la agenda de cambio climático hacia adentro de los propios gobiernos. En Costa Rica, por ejemplo, apoyamos el diseño de su estrategia de largo plazo, su Plan Nacional de Descarbonización, y para su implementación, por ejemplo, el gobierno ya ha accedido a préstamos basados en políticas por un monto cercano a los 400 millones de dólares, así como asistencia técnica a fondo perdido por alrededor de 9 millones de dólares. El apoyo con recursos de donación para este tipo de acciones tiene una función no menor, ya que permite hacer el trabajo técnico para el diseño de las reformas, realizar los estudios y preparación de proyectos para implementar la estrategia de largo plazo. Uno de los componentes del financiamiento que estamos otorgando está permitiendo avanzar una agenda que no muchas veces se ve en nuestra región, la agenda de descarbonización, pero dentro de los ministerios de finanzas y de planeación. En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el de Planificación Económica están ya internalizando las reformas de política pública fiscales que le permitan al país atender los retos y oportunidades que se generan por el Plan de Descarbonización Nacional al 2050. Asimismo, la estrategia de largo plazo está ayudando en Costa Rica a priorizar acciones que hagan parte de una recuperación verde pospandemia. Por ejemplo, los mismos fondos de préstamo de políticas que mencioné antes, esos casi 400 millones de dólares, se están usando para facilitar la respuesta rápida de emergencia por el impacto de la pandemia. Por otra parte, a través de varios estudios y proyectos, hemos venido generando y mostrando evidencia de cómo avanzar hacia un mundo de emisiones netas ceros y resiliente trae efectivamente múltiples beneficios económicos y sociales, con publicaciones como cómo llegar a emisiones netas cero y el empleo en un futuro de cero emisiones netas. Se muestra, por ejemplo, cómo están abaratándose las energías renovables y electromovilidad, y como mencioné antes, el potencial de generar 15 millones de empleos netos para el 2030. Se trata de datos que al hacedor de político de América Latina debe considerar para informar una recuperación verde en el marco de la pandemia actual. Dado entonces la importancia de estas estrategias, en el BID estamos liderando, como mencionó Hernán, esta línea de acción dentro de los talleres del ESLAC. Desde el BID también seguimos trabajando con NDC para apoyar a los países de la región a implementar el Acuerdo de París, siempre con un espíritu colaborativo con los diferentes actores y socios de desarrollo. Uno de ejemplo de esto es este viernes se les hará una herramienta digital que hemos desarrollado conjuntamente para monitorear y dar seguimiento al avance de la región en la implementación de sus NDCs. Esto es muestra, creemos, del valor de unir fuerzas para brindar productos y soluciones climáticas y de desarrollo en la región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por esas palabras y estamos tomando nota entonces de temas que estás destacando. Vamos a seguir adelante entonces con las palabras de las organizaciones que están detrás de este evento y invito entonces a PNUD y a Cassie Flynn. Please, Cassie, the floor is yours. Buenos dias, everyone, and it is such my pleasure to be addressing you today. Thank you so very much for this opportunity, and I hope that you and your friends and family are staying safe and healthy during these wild times. As you can see, I am speaking in English, and I very much appreciate your patience with me. My Spanish is not as strong as I wish, and certainly if you would like interpretation, as Hernan said, you can click on the icon at the lower screen and to go to the Spanish channel. As Felice was saying, we are in an unprecedented time, and we hear this term a lot, and it's because we are seeing these multiple crises happen all at the same time.
between the COVID crisis and the socioeconomic crisis, and then of course the climate crisis, it is this moment where we are seeing risks really multiply across each other, because each of these crises are not operating in isolation. They are not in their own lane. They are feeding off of each other. And certainly we're seeing at UNDP, communities that are vulnerable to COVID are also very vulnerable to climate and also very vulnerable to the socioeconomic impacts of these crises. And I think something that's really important is that, certainly when we started 2020, when it was January, we did not think that by September 2nd, that 848,000 people would have lost their lives from a global pandemic, that we would be seeing climate impacts accelerate and increase strength, like the Category 4 storm, Hurricane Laura, that cost over $9 billion in damages in the Caribbean and the United States, and 59 people lost their lives. And then, of course, as we are looking at these socioeconomic impacts and the lasting impact that they will have, the estimations are startling. To think that 70 to 100 million people may be pushed back into poverty. That's the population of Saudi Arabia, Canada, and Australia combined. And this is all happening at once. And it is a often very scary feeling, and it is a very difficult feeling. And I would also like to offer it is a moment of opportunity. Because the reality of this is that even though 2020 feels like all of these crises happened at once, I would argue that actually we have made choices that have led us to this moment. That each of these crises is actually very much contributed to be a human-made crisis, and that the policy decisions that we made over years of time on climate change, on health systems, and on our economy have led us to this tipping point. But I would also say that the opposite is true, that if we can be bold in this moment, and if we can start to make policy decisions that help to reverse this, we can reverse the vulnerabilities, and we can start to instill the tipping points in a good direction that help to transition societies and the planet to a more sustainable future. Now, I run a program called UNDP's Climate Promise, and this is a program that helps 114 countries to enhance their NDCs. And the idea when we started this was to help as many countries as possible, and Raul said this, that NDCs are so much of a starting point. And we wanted to help as many countries as we could to be as ambitious as possible. And certainly we did not think that COVID would have hit at this time. And so now what we're trying to do is to help countries to bring this together and to start to take a look at how NDCs can actually be a building block into this long-term thinking when it comes to the net zero goals of long-term strategies and low emission development strategies, as well as to think about how this can contribute to a green recovery. Because within these stimulus packages, within these policy positions that countries are making right now, that there is this moment of opportunity to be inclusive of climate impacts and to be inclusive of information that can help put countries on a pathway towards sustainability. And so in my experience, there's a few things that we have seen, a few trends. Sounds like there's a dog. Si por favor pueden apagar micrófonos, si nos ayudan con eso. Muchas gracias. Sorry for that case. No worries. Welcome to the dog. But these four pieces that I was talking about when it comes to countries looking at how NDCs can feed in and be a building block to green recovery. We've seen countries doing some really innovative things, and particularly in the region. The first thing is that data really matters, and looking at assessment across socioeconomic issues, across sectors, to be able to have a good data set and to be able to have good analyses is something that can really feed into a strong stimulus package. And St. Vincent and the Grenadines is doing this by assessing the cost benefit of different carbon abatement technologies that can then feed into this planning.
The second piece, thank you, Hernan. The second piece is really embedding climate action into recovery in a policy perspective. And Costa Rica is doing this by modeling and integrating current COVID-19 economic conditions into their national decarbonization plan, which both informs NDC enhancement, but also looks at how NDC implementation can advance the COVID-19 recovery. The third piece is on finance. By aligning climate finance and recovery finance, you can really be able to build momentum around some of these changes that we need to make. And certainly Belize is a good example of this because they're conducting a macroeconomic impact assessment for transitioning to the green economy. And the fourth is talking about capacities across ministries, in particular ministries of finance and ministries of environment. And El Salvador is an example of this, and really looking at how different sectoral approaches on agriculture and livelihoods can create opportunities for rural youth and reduce migration. So there's a lot of inspiration out there, and I'll go ahead and wrap up, but just to say that this is this moment where we can create policy options that help put us on this new path and lead us to a new future. Thank you. Thanks very much, Cassie. Muchas gracias, Cassie. Creo solo destacar que me parece súper sensato lo que dice respecto al origen de esta crisis y también a la oportunidad que significa. Nosotros en este conjunto de eventos que parten hoy día, mañana, pasado y que continúan, la verdad no quisiéramos parecer que está todo bien y que está todo normal. Y de hecho, en buena medida que pongamos el título de Acción Climática en tiempos de crisis, es para recordarnos en todo momento que no estamos en un momento, entre comillas, de normalidad, ¿no? Si eso se puede decir. Bueno, continuamos entonces con nuestra última speaker de los organizadores, en este caso, Agustina Besada de Let's Lack. Adelante, Agustina. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Es un honor para mí poder estar representando a la plataforma Let's Lack. Como mis colegas del panel mencionaron, estamos claramente en un tiempo difícil, enfrentando un gran desafío, pero también grandes oportunidades, ¿no? El desafío de recuperarnos de esta crisis que es de salud, pero también es económica, también es social y también es ambiental, ¿no? Pero el desafío tiene que ver con desarrollarnos y recuperarnos desde un nuevo paradigma que integre estos aspectos que bien son importantes y que nos permitan un desarrollo sostenible, ¿no? Y la oportunidad es impensada, ¿no? La oportunidad de poder frenar todo el mundo al mismo tiempo y tomarnos también este momento de crisis para repensar cómo queremos desarrollarnos hacia adelante, cómo lo venimos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Y puntualmente en Latinoamérica, esto es una oportunidad para construir un futuro para la región, desde la región, pensando específicamente en nuestras propias fortalezas, en nuestros recursos, aprendiendo de soluciones, de estrategias de éxito de nuestros colegas en la región, y eso es un poco lo que facilitamos también desde la plataforma Let's Lack, este intercambio entre pares, generando estas comunidades de práctica que implementan, ¿no? Que llevan a la acción. Y ahí conecto con lo fundamental de llevar a la acción. Esta visión que tenemos de desarrollo, es fundamental poder acelerar soluciones sectoriales, ¿no? Para poder bajar a la realidad, básicamente, este nuevo modelo de desarrollo que tiene una visión integrada en cuanto a los aspectos económicos, sociales y ambientales, y nos permite desarrollarnos de una manera más balanceada entre la sociedad y con el planeta, ¿no? Y esta acción sectorial es absolutamente clave para poder bajar esta visión global a una hoja de ruta ambiciosa,
clara y posible que podamos llevar a cabo e implementar, ¿no? Específicamente vamos a estar profundizando en el sector de transporte, en el que venimos trabajando mucho desde la plataforma Let's LAC y desde Sustentar, y el diseño de movilidad sostenible que tanto potencial tiene para la descarbonización, para la resiliencia, para la recuperación verde y también para la integración social urbana, ¿no? Así que estaremos profundizando en este eje de transporte, pero para poder accionar, para poder bajar a la realidad esta visión común que estamos planteando hoy, y que vamos a estar conversando a lo largo de todo lo que dura el taller, no solo estos días de lanzamiento, es fundamental la colaboración, ¿no? Estamos convencidos de que esa es la manera en la que podemos hacer las cosas distinto, colaborando, aunando esfuerzos, reuniendo, facilitando el intercambio entre actores clave en la región, tanto a nivel nacional como subnacional, a nivel público como privado, facilitando los mecanismos necesarios para poder acceder al financiamiento necesario para llevar a la realidad las estrategias diseñadas, ¿no? Y siempre con una mirada local. A nosotros nos parece muy importante eso. Y este evento, este encuentro regional que tiene inicio hoy y en estos días, pero que dura hasta diciembre, es un claro ejemplo de que la colaboración se puede y potencia, ¿no? Estamos trabajando desde Let's LAC, pero en colaboración junto con Euroclima, junto con PNUD, junto con PID, junto con CEPAL, ABINA, GIZ, Sustentar, Libélula y tantas otras organizaciones que van a estar colaborando para construir y para recuperarnos de una manera sostenible frente a esta crisis que tenemos enfrente, pero que nos une al mismo tiempo frente a este desafío que también es una gran oportunidad. Así que bueno, un honor poder participar de este esfuerzo colaborativo para reunir y potenciar esfuerzos para esta recuperación sostenible que tanto necesitamos en la región y en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Agustina. Fueron 5 minutos y 10 segundos, así que no alcancé a tocar la campanilla. Muchas gracias de verdad, y quiero solo aprovechar tu llamado a la acción, que creo que todos suscribimos, y también aprovechar tus palabras para resaltar que todo lo que estamos haciendo acá en estos 3 días y en las semanas y meses que quedan hasta diciembre, tiene que ver efectivamente con potenciar las posibilidades de cooperación, de aprendizajes entre los países, de intercambios entre los países para acelerar, para incrementar la acción climática. Quiero hacer 2 cosas antes de pasar al siguiente panel, 2 cosas muy breves, y los voy a llevar de nuevo a la imagen de que estamos en el salón del hotel, ¿no? Somos 480 personas en este minuto, y yo les voy a presentar entonces muy rápidamente y muy brevemente a las personas que nos van a estar ayudando. Entonces voy a pedir, Catherine, si dejas de compartir la pantalla, y le voy a pedir a Ale que prenda su cámara para que vean a Ale. Alejandra está en la moderación técnica de la plataforma y también está atendiendo el chat. Ale, muchas gracias por eso. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Catherine, si puedes prender tu cámara y saludarnos. Catherine está encargada de la pantalla en este minuto, de manejar la pantalla del Zoom y también de atender el chat que ustedes están viendo ahí. Gracias, Catherine. Gracias, Hernán. Buenos días a todos. Bienvenidos. Aida Gari está encargada de Slido. Ella va a estar en todos los ejercicios que vamos a estar haciendo con ustedes. Y también te pido, Aida, que sigas y lo hagas, me recuerdes todo lo que se me olvide y todos los errores que yo cometa, me vayas ahí ayudando. Ok, no te preocupes, hermano. Muchas gracias, Aida. Y por último, Talía está en todo lo que tiene que ver con la coordinación del live stream. Si nos quiere saludar, Talía, entonces. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Y por último, le pido a todo el equipo, para que vean, solo para que tengan una dimensión de la cantidad de gente
que está detrás de esto, a todo el equipo que ha estado involucrado hasta aquí. Si pueden prender su cámara rápidamente, van a aparecer entonces en primer lugar ahí todo el equipo que está involucrado en la organización de este evento. Muchísimas gracias. Ahí ustedes pueden ver, van a tener una idea, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente que está involucrada. Muchísimas gracias por eso. Vamos a seguir entonces, y les pido si Catherine, se me pones la lámina de la pregunta en Slido, entonces para tener un poquito de interacción con ustedes. Mientras hace eso, solo les cuento que estamos efectivamente revisando las preguntas y comentarios que ustedes ponen en el chat. Desgraciadamente, y espero que lo comprendan, no podemos reaccionar a todo, pero sí estamos registrando y en ciertos momentos vamos a volver a esos temas que ustedes están destacando. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos en este minuto? Ahora mismo, ya. Si ustedes pueden ir a slido.com, entonces abran su navegador, por favor. Escúchenme primero, ya antes de ir al navegador, lo que les voy a pedir es que vayan a su navegador de internet, escriban slido.com, vayan a esa página, pongan el código SEG1, SEG1, y escriban el país desde donde se están conectando. Y veo que varias personas muy rápidas ya lo están haciendo. Entonces vamos a dar un minutito para que hagan eso. Ahí en la ventana del chat tienen el link. Por favor, no lo hagan en la ventana del chat. Vayan a slido.com, pongan el código de este evento, que es SEG1, y simplemente escriban el país desde donde ustedes están conectándose en este minuto. Yo les contaba, por ejemplo, yo estoy sentado en Chile, estoy cerca de Santiago de Chile, a 90 kilómetros en el campo, y entonces ahí vamos viendo el tamaño del país que ustedes ven en pantalla. Si ahora vuelven a la pantalla de Zoom, supongo que tienen que volver ahí, o a lo mejor en la pantalla de Slido también lo pueden ver, no lo sé, pero si vuelven a la pantalla de Zoom, van a ver que se va creciendo esta nube de países. Tenemos 480 personas conectadas en este minuto, y también lo pueden hacer quienes nos están siguiendo por live stream, pueden hacer lo mismo, pueden ir a slido.com y anotar el país desde donde nos están siguiendo. Y al menos lo que yo estoy viendo acá es que Perú parece que la pelea está entre Perú y México, y quizás Colombia. Entre Perú, México, Colombia y Ecuador tenemos el mayor número de personas conectadas. Les vuelvo a insistir que por favor lo hagan en la pantalla de slido.com y no en el chat de Zoom, porque si no, no entra en la nube. La manera que entre en la nube es que lo hagan desde Slido. Bueno, pueden corregir si es que por ahí escribieron mal, pero me parece que la tendencia ya está clara y tenemos entonces una buena cantidad de participantes de Perú, de México, Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay, Nicaragua, en fin, ustedes también lo pueden ver ahí. Voy a dar unos poquitos segundos más y mientras tanto, dejemos esa pantalla ahí un segundo y yo voy a empezar a introducir lo que viene. Lo que viene es el primer panel ahora ya de conversación sobre acción climática para la recuperación verde. Fíjense, este va a ser el primer panel de conversación de este evento que sigue mañana, pasado mañana, y solo les cuento que el viernes, en el último panel del viernes, vamos a volver a este tema con algunas diferencias. Hoy día, a continuación, vamos a hacer una conversación con gente de gobierno, con gente de gobierno de Costa Rica, de Chile y de México, y distintos niveles de gobierno. Y tenemos entonces estas tres personas en este caso que nos van a hablar desde los tres temas o ejes temáticos que estamos
utilizando en esta serie de eventos, es decir, estrategias de largo plazo, NDCs y sector transporte. Entonces, vamos a ir ahora a este panel y puedes sacar ir a la siguiente. Ya vimos, creo que todos apreciaron la diversidad de países y me parece genial esta diversidad de países que tenemos hoy día. Entonces, vamos a ir a este conversatorio y ustedes pueden ver ahí los detalles. Yo solo voy a hacer un anuncio más y le voy a dar la palabra a Pablo Lloret. Pablo Lloret, muchas gracias, Pablo, por haber accedido a facilitar este conversatorio. Y antes de darte la palabra, Pablo, solo les voy a decir que, fíjense, en la pantalla que ustedes tienen ahí, dice QIA en slido.com. ¿Qué significa esto? Significa que desde ya ustedes pueden pinchar de vuelta, pueden ir de nuevo a slido.com, pero ahora seleccionan la sección, hay una especie de lengüeta arriba, seleccionan entonces la lengüeta que dice QA, ¿no? Questions and Answers, Q&A. Seleccionan esa lengüeta y ustedes desde ya pueden empezar a anotar preguntas ¿sobre qué? Sobre lo que vamos a estar hablando en este conversatorio que sigue. Una cosa más es que si ustedes ustedes van a estar viendo las preguntas que todos los participantes van anotando. Entonces, si por ahí identifican preguntas que les parecen que están en línea con lo que ustedes querían preguntar, basta con que le hagan un like a esa pregunta y no tienen que volver a repetirla. Entonces, simplemente pueden anotarle un like a las preguntas que les interesan y esas preguntas van a ser priorizadas, ¿ok? Y entonces cuando termine este panel vamos a volver a esas preguntas. Entonces, con eso yo le daría la palabra a Pablo. Si está funcionando bien tu internet, Pablo, espero que así sea. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Te voy a recordar los tiempos, Pablo, en caso de... Sí, buenos días con todas y todos. Para la Fundación Futuro Latinoamericano es un honor participar en este movimiento, en este taller que da inicio a estos 3 días de diálogo, de conversación y de reflexiones sobre qué es lo que se nos viene luego de la pandemia. Creo que las personas, los colegas que me han antecedido en la palabra lo han puesto muy claro. Yo simplemente quisiera tomar las palabras de Agustina, en que nos hace un llamado a la acción, y ese va a ser nuestra motivación, nuestro norte. Que viene a continuación, que es un panel que representa al Estado, que viene desde el sector gubernamental y que debería o quisiéramos nosotros que se centre en 3 ejes fundamentales. Lo primero, las estrategias de largo plazo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo es la visión desde el Estado para esas estrategias? El segundo, yo creo que es muy importante nuestras contribuciones nacionales determinadas, nuestras contribuciones como región, cómo está nuestra ambición en ese sentido. Y finalmente, uno de los sectores que más nos preocupa y que nos tiene también trabajando muchísimo, y que es el tema de la movilidad, cómo llegar a la descarbonización del sector de transporte. Entonces, en ese sentido, yo quisiera enfocar y centrar a los panelistas cómo incorporar políticas, cómo transversalizar políticas que nos lleven a tomar acciones climáticas, que nos lleven a que los planes de recuperación comprendan acciones climáticas dirigidas a una economía, a una recuperación verde en la región. Todos estamos conscientes de que esta crisis, de que esta pandemia nos ha llevado a un retroceso muy grande en nuestra economía. La generación de empleo ha sido nefasta para
para estos tiempos. Y en ese sentido, yo creo que debemos ser lo más prácticos posibles, lo más estratégicos posibles, y en vista de lo que se nos viene, creo que también es fundamental identificar las oportunidades. ¿Qué elementos nosotros podemos identificar para esa recuperación, para ese acuerdo de país, para esa forma de ver y enfrentar lo que se nos viene? Entonces, en ese sentido, yo quisiera dar la bienvenida a Daniela. Daniela Villalta viene del sector gubernamental, en este caso del Ministerio de Medio Ambiente y Energía de nuestra hermana Costa Rica. Simplemente le cedo la palabra a Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Daniela. Se escucha muy bien. Sí, perfecto. Gracias, Hernán y Pablo. Muchas gracias. Voy a permitirme compartir pantalla un segundo con ustedes. Aquí. Okay. Listo, bueno. Muchísimas gracias por el espacio y por llamarnos también a poder compartir esta experiencia desde Costa Rica. Vamos a hacer un pequeño recuento de la estrategia de largo plazo de Costa Rica, que precisamente es el Plan Nacional de Descarbonización. Esta estrategia ya fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y está alineada con la meta del 1.5 grados en el marco del Acuerdo de París. La estrategia a largo plazo de Costa Rica, nuestro plan de descarbonización, fue un proceso basado en datos, un proceso también basado en la participación de los diferentes sectores, de los diferentes actores, tanto del gobierno como instituciones descentralizadas, instituciones privadas, academia, sector privado, empresarial, sociedad civil, entre otras organizaciones. Define también paquetes de políticas estamos hablando de los cimientos de 2018 a 2022, inflexión de 2022 a 2030 y el despliegue masivo de 2031 a 2050. Hacemos tal vez esta introducción para quienes no conozcan directamente el plan de descarbonización. Este es una estrategia muy ambiciosa que tiene el país y que está basada en los datos y en la ciencia más actual posible para poder generar esos escenarios y esas rutas que nos permitan saber cuáles son las actividades y cuáles son los objetivos que tenemos que trazarnos para poder descarbonizar nuestra economía. Tiene también 10 ejes. Los primeros 3 son de transporte, después sigue energía, construcción sostenible, industria, residuos, agricultura, el sector pecuario, ganadería y el sector de uso de la tierra y ecosistemas. Además de esto, tiene 8 estrategias transversales comprendiendo métrica y datos institucionales, reforma fiscal verde, estrategias de género y enfoque de derechos humanos, transición justa, etcétera. Entonces, bueno, vemos que es una estrategia integral y que en estos tiempos nos ha servido también para poder continuar alineando las inversiones que debe hacer el país para la descarbonización y para el desarrollo. Entonces, también en la actualización de nuestra NDC, que la vamos a presentar a finales de este año, a finales del mes de diciembre, se alinea también con el Plan Nacional de Descarbonización y con la Política Nacional de Adaptación, en el entendido de que nuestra NDC va a alinearse en este momento a la meta del 1.5 grados del Acuerdo de París, además con las metas nacionales ya establecidas tanto en esta estrategia de largo plazo como en la Política Nacional de Adaptación. Vemos que también nuestra NDC en este momento tiene
los datos más actuales posibles, como por ejemplo con las metodologías de robust decision making, de escenarios de cambio y procesos participativos también que se están llevando a cabo en consultas con la ciudadanía. Y bueno, para continuar también hablando de la estrategia de largo plazo de Costa Rica, el funcionamiento ha determinado también una hoja de ruta clara para poder generar esos estudios y de las inversiones que se necesitan para descarbonizar nuestra economía y también para generar esa reactivación verde. Que no solamente en Costa Rica vemos que sea una reactivación verde en el sentido del uso de la tierra, los ecosistemas y los demás sectores, sino que también lo vemos azul, enfocada a los mares y enfocado a cómo podemos también sacar no solamente el provecho de los servicios ecosistémicos que nos brindan los mares, sino proteger esos ecosistemas tan preciados que tienen. En este sentido, los análisis que se han hecho hasta el momento, bueno, como bien decía el señor Raúl Delgado, con base en el plan de descarbonización hemos tenido estudios de costo-beneficio de este plan, en donde en este momento se están incorporando elementos tanto pre-COVID y post-COVID, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es que se genera un abanico de posibilidades de cuál puede ser el costo-beneficio de la descarbonización más que genere los mejores réditos para el país en términos de costes de tecnología y en términos de beneficio para la población, por ejemplo, en empleos y en bienestar para todas las personas. Tenemos también el plan de inversiones, el plan de descarbonización. Estas son estrategias que están todavía en curso, en formulación, y el plan de inversiones nos va a dar esa hoja de ruta clara en donde nos va a decir cuáles inversiones va a poder hacer el sector público, cuál es el sector privado, cuáles pueden ser también alianzas público-privadas o posibles alianzas público-privadas que se generen para invertir en la descarbonización. Y además arrojaría los resultados de, por ejemplo, cuántos estudios de prefactibilidad o factibilidad de transferencia tecnológica o de construcción de capacidades son necesarios para implementar la descarbonización en el país. Por último, como también bien mencionaba el señor Raúl Delgado, también hay un análisis de impacto fiscal que se está generando en términos del plan de descarbonización. Sabemos que esto tal vez en algunos países de nuestra región, por ejemplo, el impuesto a los combustibles está ligado tal vez a algunas tasas que se transfieren a ciertas poblaciones vulnerables, por ejemplo, o a ciertas actividades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Y esto lo que quiere hacer es un análisis de cómo hacer esa transición fiscalmente neutra hacia la descarbonización para gravar precisamente las externalidades negativas de ese uso de combustibles fósiles y poder entonces llevar a cabo una transición neutra hacia la descarbonización y que no se vea tan afectado, por ejemplo, el tema fiscal en nuestro país. Además de eso, también estamos trabajando en la coherencia con el marco fiscal nacional, que es un elemento que está ligado a este análisis de impacto. Y en este momento estamos generando ese tipo de estudios y ese tipo de beneficios que no solamente van a traer un valor agregado a lo que está haciendo el país en este momento en descarbonización, sino que nos está trazando una hoja de ruta clara junto con la formulación de nuestra NDC para ver cómo se va a visualizar esta reactivación económica verde y azul y sostenible para todos y todas. Yo lo dejaría hasta acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Importantísimo y muy
Muy interesante tu exposición. Creo que ligar todas las NDCs y ligar la política gubernamental al Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo al Plan de Inversiones es uno de los candados, aunque suene muy práctico, pero probablemente es uno de los candados que más estamos buscando en la región. Creo que es importantísimo tomar el ejemplo de Costa Rica en lo que tú acabas de mencionar, sobre todo en la descarbonización, en el sector de movilidad. El largo plazo es fundamental en todas nuestras acciones. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. En este momento quisiera yo dar la palabra a Alfonso Galarce. Alfonso proviene de Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, y como lo decíamos al iniciar este diálogo, sería muy interesante centrarnos en cómo transversalizar, cómo incorporar las políticas que van surgiendo de nuestra lógica de NDCs y de nuestra lógica a largo plazo, cómo impulsar la acción verde. Alfonso, tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Si me confirman que se escuche bien. Se escucha muy bien, sí, por favor. Perfecto. Bueno, lo primero quería agradecer la invitación para poder participar de este evento y poder compartir la experiencia de Chile, centrándome en lo que es y lo que fue el proceso de actualización de nuestra NDC. Hay distintas formas de poder abordarlo, vimos distintas aristas en el proceso de actualización de la NDC, pero yo me quería concentrar en 3 puntos que son los que quiero compartir con ustedes hoy día. Y el primero es la relevancia que tiene el poder contar con una visión de Estado para las políticas climáticas que sea de largo plazo, ¿ya? Y en eso también tener un mandato claro desde el punto de vista político. El hecho de que Chile fuese presidencia de la COP25 permitió destrabar muchas de las discusiones que habían respecto de los grados de ambición que tenía que perseguir el país. Y eso se vio reflejado en el proyecto de ley que presentamos, proyecto de ley marco de cambio climático, en el que se estableció como uno de los objetivos centrales el poder ser un país carbono neutral al año 2050, es decir, alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050. Eso además se sumó a definiciones importantes como la descarbonización de las centrales termoeléctricas para el año 2040, y que incluso se ha ido adelantando en el cumplimiento, en el proceso de retiro, de salida de estas centrales que generan energía en base a carbón. Todos esos elementos yo creo que fueron muy importantes porque nos permitieron tener una visión de largo plazo para después poder analizar instrumentos como nuestra NDC, metas intermedias, en este caso al año 2030, 2040. Entonces teníamos una definición muy clara hacia dónde teníamos que movernos, y luego de eso pudimos ir ordenando los instrumentos de política como yo les mencionaba, la NDC. Entonces, en este proceso de definición, al igual como mencionaba la colega de Costa Rica, el hecho de poder utilizar información cuantitativa, el hacer análisis que permitieran proyectar cuál sería, por ejemplo, el impacto de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, nos permitieron no solo fundamentar las decisiones que estábamos proponiendo para nuestra NDC, sino que también poder mostrar la conveniencia de ser un país carbono neutral. Uno de los estudios que hicimos de modelamiento macroeconómico lo que dijo es que esto impactaba positivamente en el Producto Interno Bruto, permitiendo un aumento de un 4,4%, y eso lo ligamos directamente con la situación que estamos viendo hoy en día. El optar por ser sustentable, el optar por la carbono neutralidad y por tener acción climática es sin duda un beneficio ambiental, pero, y muy importante también, en el sentido económico. Entonces creo que esos elementos, el haber contado con datos duros que fueran respaldando esta decisión, permitieron inclinar una balanza que fue favorable para cambiar el compromiso que teníamos en 2015, que era un compromiso a través de un indicador de intensidad de emisiones. Y otro elemento que destaco en esta visión de largo plazo es que hay que sumar actores claves como un Ministerio de Hacienda. Para Chile fue fundamental contar desde el principio
con el apoyo del Ministerio de Hacienda, la participación activa en el análisis macroeconómico. Ahora, el segundo elemento que quería comentarles, y que creo que también es muy importante, es cómo se alinea esta visión positiva de largo plazo con el poder aumentar la ambición. En el caso de Chile, el contar con esta claridad de objetivos en el largo plazo, como yo les adelantaba, permitió que esta modificación, por ejemplo, del indicador de intensidad de emisiones hacia un indicador absoluto, fuera cada vez más favorable hacia lo que finalmente plasmamos en nuestra NDC, que fue contar con un indicador absoluto que se expresa en un presupuesto de carbono para el periodo 2020-2030. En ese presupuesto de carbono de 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente, lo que hacemos es que fijamos los límites, ya no generamos un condicionamiento tampoco para poder alcanzar ese objetivo, que a diferencia del indicador que teníamos antes, y además establecemos que vamos a alcanzar un pic de emisiones al año 2025, lo cual también está alineado con los objetivos del Acuerdo de París, y mostramos ya cuál va a ser el punto máximo, y luego de ello empezar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además de tener un presupuesto y un pic de emisiones, establecimos un límite máximo de emisiones para el año 2030, que es de 95 megatoneladas de CO2 equivalente, que si uno lo compara con cómo se proyectaba el indicador del 2015, estimábamos que íbamos a alcanzar cerca de 123 megatoneladas de CO2 al año 2030. Entonces, aumentamos ciertamente la ambición de nuestro indicador y nuestra meta reflejada en nuestra NDC. Y un tercer punto que quería comentar, que también creo que es fundamental, es cómo se construyó esta NDC, esta actualización de la NDC. Esto no partió el año pasado, esto es un trabajo que se inició, y aquí recojo la visión de Estado, que se inició terminando la administración anterior, por allá por el 2017, previo al cambio de autoridades, producto de las elecciones en el país. Se generó un análisis de los elementos que tenían que ser actualizados. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que nos propusimos es establecer, primero, un sistema de gobernanza para poder gestionar nuestra NDC, es decir, quiénes eran los actores claves dentro del sector público, pero también cómo esto lo ampliábamos para que fuera una discusión participativa, donde pudiera estar el sector privado, donde pudiera estar la academia, la ciencia, que también tuvo un rol protagónico en la discusión de nuestra NDC a través de un comité científico que generó contribuciones muy concretas de cuáles eran los elementos que teníamos que corregir, cuáles eran los elementos que había que incorporar, y también la participación de la sociedad civil. Eso fue otro actor clave. Entonces, finalmente con eso lo que pudimos hacer fue construir una NDC que tuviera y reflejara las distintas visiones que habían en el país frente a los desafíos climáticos. Entonces, establecimos gobernanza, establecimos un proceso que ciertamente fue una guía, eso no estaba escrito en piedra, y tuvimos que ir flexibilizándolo. Escuchando el llamado de las campanas, solo quería mencionar que otro elemento importante es cómo todo este trabajo de la NDC frente al escenario tan complejo que estamos viendo de pandemia, lo ligamos con los planes de reactivación. Y después me gustaría comentar un poco más sobre eso, cómo la NDC se transformó en un eje estructurante para el proceso de reactivación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Un momento. Muchísimas gracias, Alfonso. Recojo, yo creo que nosotros hemos trabajado también con las NDCs y recojo tus últimas palabras. Yo creo que es extremadamente práctico y extremadamente pragmático trabajar sobre un sistema de gobernanza que asegure el largo plazo, no solamente como una política de gobierno, sino más bien como una política de Estado, en donde se pueda evidenciar muy rápidamente cómo ligar lo público con lo privado y cómo ligar esa ambición a los diferentes sectores que vienen conformando esas NDCs. En este instante vamos a tener la intervención de Rodrigo Díaz González. Él nos acompaña desde la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Todos sabemos los grandes retos en cuanto a planificación
en cuanto a políticas, en cuanto a regulaciones que tiene la Ciudad de México en sí misma por ser una mega ciudad, un mega centro. Y desde la Secretaría de Movilidad, Rodrigo nos va a dar los avances que han tenido, especialmente en el sector de descarbonización, en el sector de movilidad. Así es que, bienvenido, Rodrigo. Hola, muy buenos días. Agradeceré que me dejen compartir una breve presentación que creo que es bastante más gráfica que mis palabras. Si me dejan compartir, estoy inhabilitado. Primero que nada, bueno, muchas gracias. Lo vemos, Rodrigo, inmediatamente. Sí. Catherine. No, sigo inhabilitado. Ya. Ahí sí, ya, denme un segundo. Supongo que ahí se está viendo completo. Para resumir en breve la importancia del sector transporte en temas de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterios, podemos decir de manera muy resumida que en la Ciudad de México el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero son directa responsabilidad del sector transporte, de manera muy sencilla. Ante ello, la ciudad como meta se puso que al año 2024, que es cuando termina este periodo de gobierno, hay un 30% de reducción de emisiones de contaminantes criterios y un 10% de emisiones GEI de fuentes móviles. Esto todo al año 2024. Para ello, la estrategia, digamos, no tiene nada nuevo, es el clásico Avoid Shift Improve, reducir, cambiar, mejorar. ¿De qué trata esto? Acá tenemos primero que nada un problema muy serio. Tenemos una flota de transporte público que si sumamos todos los modos nos da alrededor de 20.000 unidades, sin contar trenes. El promedio de antigüedad de esta flota anda cerca de los 18 años. Son unidades de bajísimas tecnologías que contribuyen enormemente a las emisiones. Por ello, tenemos como meta tener 100% de la flota pública con 12 años o menos en 2024. Ojo, que la vida útil es de 10 años, pero tenemos que ser, digamos, pragmáticos y decir que todavía nos va a quedar algún rezago viejo. Pero si bajamos de 18 o 12 años vamos a haber dado un gran paso. Y en aquellos organismos gestionados por la ciudad, porque hay algunas flotas que sí son gestionadas por la ciudad, el 80% de la flota que sea Euro 5 o mayor. Insisto, puede parecer modesto Euro 5 hoy, pero cuando hoy tenemos una flota Euro 0, es un gran paso. Como meta de infraestructura, porque acá no son un tema de flota y de tecnología, también tenemos que dar mejor infraestructura para que tengan carriles exclusivos, que anden más rápido y que también sea más atractivo y evitar migración a modos privados motorizados. Meta una vez más, 100 kilómetros más de BRT a 2024. De hecho, la próxima semana, el lunes, empieza operación un nuevo tramo de 15 kilómetros en el sur de la ciudad. 4 líneas de cablebús teleférico, de hecho la primera se inaugura, esperamos, en enero, y 400 kilómetros de ciclovías entre 2019 y 2024, cosa que la ciudad llegue a 600 kilómetros al año 2024. La meta es al menos que el 3% del reparto modal en la Ciudad de México sea en bicicleta. Hoy estamos en 1.4. A esto se suma carril de uso exclusivo para transporte público en general y obras de mantenimiento, metro, tren ligero y trolebuses. Esto es súper importante. Nosotros como directriz clara tuvimos siempre rescatar lo que ya teníamos. Por un lado, hacer obras nuevas, pero por otro lado, rescatar particularmente el sistema de trolebuses, donde en algún momento la ciudad tuvo 500 kilómetros de catenaria, una red de metro de 220 kilómetros, en que ha tenido serios problemas de mantenimiento. Entonces lo que estamos haciendo es recuperar eso. Para ello, acá un tema súper importante, cuando hablamos de electromovilidad, todo el mundo se habla de imagina buses. Nosotros dijimos, oye, tuvimos casi 500 kilómetros, ahora tenemos 200 kilómetros de catenaria. Rescatemos trolebuses, que siguen siendo cero emisiones, es una tecnología conocida, más barata, es cierto, más rígida, pero no ha funcionado bastante bien. El año pasado compramos 63 troles, este año llegan 130 nuevos, y la meta es llegar a 500 al año 2024. A su vez, la red RTP, que es una red de buses pública, tenemos la meta también de llegar a 800. Ya vamos en más de 200 buses comprados.
Y este año también se incorporan los primeros 10 buses eléctricos en la red de Metrobús, que es el sistema BRT. A su vez tenemos como meta 100% de mototaxis o ciclotaxis eléctricos a 2024. Esto es un sector tolerado, no regulado, pero que en conjunto, estimación nuestra dice que son alrededor de 20.000 a 30.000 unidades que funcionan en las periferias, particularmente con motos que son súper contaminantes. Y acá hay un tema muy importante, 20% de taxis y servicios de plataformas eléctricos o híbridos a 2024. Acá hay una gran oportunidad en el tema de taxis, porque al tener grandes kilometrajes, un taxi en la Ciudad de México recorre alrededor de 250 kilómetros diarios, hay una posibilidad muy grande para introducir vehículos eléctricos, porque se abaten rápidamente los altos costos de inversión. Y esta es una apuesta que el 10% del automóvil privado nuevo serán híbridos eléctricos en 2024. Ahora, todo esto está cruzado por COVID, y acá seré muy rápido. Tema fundamental, ¿cuál es el problema? Creo que acá hay un incentivo grande para migrar a modos privados individuales, lo que puede ser bueno si nos migramos a bicicleta, y creo que hay un auge en ese sentido, pero muy negativo si migramos a automóviles o motos. Y el problema es que la baja demanda que han sufrido el sistema de transporte público y el estancamiento económico generalizado de la ciudad están dificultando o dilatando la introducción de tecnologías limpias, que tienen costos de capital que son muy altos. Y pongo un ejemplo muy claro. El año pasado, nosotros damos un bono de $5.000, perdón, para la chatarrización de taxis y su compra por unidades híbridas o eléctricas. Casi pusimos 400 bonos de estos, que se redujeron en 400 híbridos. No nos dio para eléctricos. Este año, el programa empezó en marzo. Se inscribieron 2 taxistas. Y ahí se acabó. Nadie más se inscribió porque sencillamente nadie quiere tomar un crédito. Y nadie está prestando. Y las tasas están altas. Entonces, acá tenemos un problema serio. Ahora bien, también podemos tener alguna oportunidad. Y acá quiero centrarme en esto. La contingencia está muy compleja para cambiar tecnología, insisto, por un tema financiero. Los operadores han experimentado más de un 50% de reducción de sus ingresos. Tradicionalmente no tienen acceso a crédito y en este momento está más difícil que nunca. Nadie quiere endeudarse. Es una flota que además estamos pidiendo que sea más cara. Pero hay una oportunidad muy grande, que se llama gestión de la demanda. Y acá vemos, estas son las diferencias de tránsito vehicular de la Ciudad de México. Hoy, estos datos son hace 10 días, tuvimos una reducción hasta el 75%, estamos en una reducción de 25% respecto a una semana normal. Pero en transporte público todavía tenemos una reducción de hasta el 50%. Es decir, es un montón de viajes. Para ponerlo en términos prácticos, una reducción del 50%, perdón, de 25% en vehículos privados significa 1.250.000 viajes en auto en la Ciudad de México, diario. Ahora bien, esto es cómo se mueve, esto son datos de Google Maps. En general, la curva que ven arriba es que ha aumentado notablemente el número de viajes locales a nivel de barrio. Eso es buena noticia porque estamos haciendo viajes más cortos. Es decir, lo importante no solamente que estamos haciendo menos viajes, sino ha aumentado el número de viajes cortos y están disminuyendo los viajes largos, que son básicamente el trabajo. Pero acá hay un tema importante. Es que nosotros entendimos que no solamente teníamos que bajar el número de viajes, sino que además redistribuirlo de mejor manera. Fue un tema de sana distancia, pero lo que salió fue una curva así, que se ha suavizado. Esta es la curva verde de arriba, en la semana típica. Y lo que tenemos abajo es la evolución que ha tenido a lo largo de la semana. Y vemos una curva mucho más suave, lo que implica que las horas pico, viajes que se hacían en horas pico, se han movido a horas valle, con lo cual tenemos menos congestión. Y en el caso de transporte público ha pasado lo mismo. Una vez más, vemos que las curvas más claras son las semanas típicas y las curvas más oscuras son las semanas normales de hoy. Tenemos una curva más suave, se están moviendo viajes. Esto significa que podemos hacer una mejor distribución de flota, estamos haciendo menos viajes, y si conservamos eso, puede ser una gran ganancia. Y aquí, con esto cierro. La Ciudad de México tiene un potencial de teletrabajo de alrededor del 35%. Es decir, prácticamente 1 de cada 3 trabajos se pueden hacer de manera remota. Si logramos capturar una pequeña parte de eso a futuro, quiere decir que podremos bajar enormemente la cantidad de viajes y con ello emisiones directas, pero también por congestión. En un punto que bajemos los viajes en automóvil significa automáticamente 50.000 automóviles menos circulando. Y eso es una gran ganancia. Creo que el COVID y esta crisis económica atenta contra la introducción de nuevas tecnologías, porque son más caras.
pero nos da una oportunidad muy grande. Por otra vía que a veces exploramos poco o no le dimos mucha importancia, que es gestión de la demanda. Y creo que a lo mejor esa es como hoy vemos como la gran oportunidad para bajar emisiones en este momento y que después la aprovechemos y sumemos nuevas tecnologías. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy, muy, muy interesante. A mí lo que me toca es, bueno, antes que nada, felicitarles a los tres panelistas. Han sido brillantes sus exposiciones. Recojo de Rodrigo tal vez un factor común de lo que nos han dicho tanto Daniela como Alfonso, y es la necesidad de largo plazo, la necesidad de políticas de Estado, ¿no? Y no de políticas de gobierno. En ese sentido, yo quisiera pasar a una nueva fase. Tenemos algunas preguntas de parte del público. Bueno, muchísimas preguntas. Solamente recordarles a todos que se puede hacer las preguntas por Slido. Eso facilita muchísimo las cosas. Sin embargo, yo quisiera retomar para Alfonso. Hay una pregunta desde CEPAL que nos dice quisieran una explicación de cómo ligar las NDCs con una recuperación de corto plazo, cómo incorporar esos aprendizajes de las NDCs con una recuperación de corto plazo. Así es que le doy la palabra a Alfonso. Bueno, muchas gracias por la pregunta a la gente de CEPAL. Justamente quería comentarles sobre eso, la importancia que tuvo el poder contar con una NDC actualizada que nos entregue una visión de objetivos climáticos al 2030, donde se señalaban sectores muy explícitamente que contribuirían a poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por otra parte también a poder aumentar la captura. Porque eso fue fundamental, porque cuando entramos en este periodo de pandemia, donde vemos cómo se afecta obviamente la economía y se empieza a pensar en cuáles van a ser los planes de reactivación, de recuperación, nosotros analizamos experiencias de distintos países y bueno, lo que buscamos fue cómo podemos introducir criterios de sustentabilidad en la definición de las obras de infraestructura. Entonces, el gobierno diseñó un plan que se denomina Paso a Paso Chile se recupera, donde lo que nosotros hicimos como Ministerio del Medio Ambiente fue poder analizar la cartera de proyectos. Vimos más de, yo estimo cerca de 8.000, 10.000 proyectos que se estaban presentando, proyectos que iban a ser parte de estos fondos adicionales que se estaban agregando por 4.500 millones de dólares, y en el que nos propusimos como meta que al menos un 30% de esos proyectos contribuyeran al cumplimiento tanto de nuestra NDC, y para eso lo fuimos verificando, revisando los proyectos, como también pudieran responder al marco de emisión de bonos verdes que sacó el país el año pasado, y que también fue un instrumento muy importante porque este marco de emisión de bonos verdes que cuenta con y que responde a los lineamientos y directrices que provee CBI, Climate Bonds Initiative, lo que hace es que fija estándares. Entonces, el poder contar con la NDC actualizada, el poder contar con estos estándares de emisión de bonos verdes, nos permitió hacer el análisis, la clasificación y poder filtrar estos proyectos y decir, mira, estos son los proyectos que nosotros queremos priorizar, estos son los proyectos que responden al cumplimiento de nuestra NDC. Entonces, desde el punto de vista muy práctico, nos entregó los instrumentos para poder evaluar las inversiones que estaba realizando el país, y eso a la vez, creo que es una de las cosas más importantes, es que va señalizando, va marcando, estos son el tipo de proyectos que queremos analizar, y que cumplen y que nos permiten acelerar el proceso de transición hacia una economía baja en emisiones y más resiliente. Eso creo que responde en parte a la consulta de CEPAL. Muchas gracias. Cómo no, muchísimas gracias, Alfonso, muy clara tu respuesta. Les vuelvo a recordar a todos los participantes, llevamos ya cerca de 500 participantes, que pueden hacer sus preguntas por Slido. Eso nos facilita a nosotros tener un récord, tener una sistematización de esas preguntas. En este momento
quisiéramos volver con Rodrigo, quizá profundizar en el tema de la demanda. Ese puede ser uno de los temas que más ha atraído a nuestros participantes. Como pregunta, te dejaría esa, Rodrigo. Quizá la enseñanza de México puede ser muy importante, muy interesante para todos nosotros. A ver, el problema lo está enfrentando toda Latinoamérica. Y yo estoy en contacto frecuente con la gente, por ejemplo, de Buenos Aires, de Bogotá. Tenemos, por un lado, una caída fuerte de demanda en transporte público, particularmente por descenso de actividad, porque hay muchas actividades que están cerradas. Pero además porque nos encargamos, y acá también asumo de alguna manera la responsabilidad durante mucho tiempo, de decir, evitemos el transporte público, evitemos aglomeraciones, tanto en estaciones como unidades. Entonces, vamos a tener, el recuperar esa demanda va a tomar un tiempo. Y puede ser un tiempo largo. Si el próximo año tenemos un descenso de un 10%, va a estar bien, pero un 10% sigue siendo menos ingresos, en que tampoco podemos traducirlo en aumento de tarifas, porque tenemos una economía muy dañada, usuarios muy dañados en su bolsillo. Entonces vamos a tener que empezar a ver nuevos mecanismos de financiamiento para salvar de alguna manera una red de transporte que sí es necesaria y es vital para la ciudad. Y ver también nuevos mecanismos de financiamiento para no estancar procesos de inversiones grandes. En el caso, por ejemplo, de Santiago, digamos, no hay mayor problema, porque tiene una flota relativamente nueva y metieron eléctricos, digamos, el año pasado, cosa que les ha permitido subir. Pero nosotros tenemos un rezago muy grande, insisto, de 15.500 microbuses que están escasamente regulados, el promedio de antigüedad es de 18 años y tenemos 5.000 que están alrededor de los 30 años. Entonces acá vamos a tener que ver una serie de... El gran desafío va a ser financiero y quizás vamos a tener que bajar un poco las expectativas. En principio, decir, ¿sabes qué? Mira, queremos meter eléctrico, a lo mejor vamos a tener que esperar 2 años, pero por mientras vamos a tener que ver si metemos Euro 5 con trampa de partículas, en fin, vamos jugando con lo que tenemos y maximicemos los recursos, porque el gran desafío, y ese lo están enfrentando todas las ciudades, es cómo hacer que subsistan, dando buen mantenimiento, un adecuado mantenimiento a las unidades, y poder hacer las inversiones necesarias, que son más caras, para mejorar tecnología y dotar de infraestructura. Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo, muy claro. Y comparto contigo esa reflexión de que todas las ciudades, especialmente las grandes ciudades de Latinoamérica, viven esos problemas. Quizá México lo vive más en otra escala, diríamos nosotros. Yo quisiera concluir esta fase del conversatorio con Daniela. Ya algo le anticipé cuando concluyó su intervención, y creo que lo más relevante, y ahí sí tomo mi iniciativa en ese sentido, es preguntarle cómo lograron ese nexo con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Planificación. Creo que ese es un factor común también a todos, un denominador común a todos nuestros países. Generalmente son los más duros, los más complejos de trabajar, y en ese sentido poder sensibilizarlos y poder sumarles a una acción climática específica con un presupuesto, con una línea o con varias líneas presupuestarias, sería muy interesante para nosotros saber cómo se lo logró. Así es que, Daniela, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ha sido un proceso todo esto. Bueno, valga decir que el plan de descarbonización ¿Se nos quedó congelada Daniela o no? ¿Solo a mí? No, a todos creo. Sí, a todos. se da también desde un alto nivel. Daniela, te quedaste congelada un segundo. Hola. Se está congelando. Se está congelando. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos muy bien. Si puedes volver a comenzar, Daniela, por favor, a ver si no se corta. Perdón. Ya, ok, excelente.
No, les estaba diciendo que, bueno, esta es una iniciativa de la formulación del plan de descarbonización, viene al más alto nivel desde Casa Presidencial, y también hemos estado trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación, también junto con otros ministerios en el Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático. Esta es una estructura de gobernanza en donde se transversaliza la agenda de cambio climático en las instituciones que están integrándolo, y entonces lo que realizamos es una articulación de actores, y también generamos reuniones por aparte con el Ministerio de Planificación y también con el Ministerio de Finanzas, en donde hemos llevado a cabo también una capacitación o una conferencia un poco para explicarles el sentido de descarbonización, que es nuestra estrategia a largo plazo, y en ese sentido hemos ido integrándolos también, por ejemplo, en la realización de estos estudios, que necesitamos la contribución de sus técnicos, que necesitamos sus datos, y además tenemos también por el otro lado la formulación del Plan Estratégico Nacional, que está a cargo del Ministerio de Planificación, y en donde también estamos muy coordinados con los temas de largo plazo en descarbonización a nivel nacional, y con polos de desarrollo local. Buenísimo. Muchísimas gracias, Daniela. Realmente creo que Costa Rica siempre ha sido y seguirá siendo una inspiración para todos nosotros. En este momento doy la palabra a Hernán, que nos va a guiar en el tema de las preguntas que nos han estado llegando por Slido. Hernán. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Daniela, Alfonso, Rodrigo. Creo que ha sido súper interesante escucharlos a ustedes, a pesar del poco tiempo que muchas veces tenemos en esto, pero me parece que va saliendo sustancia que resulta útil para todos nosotros. Y también ha sido muy fructífero, me parece, el tema de las preguntas. He estado viendo por ahí y tenemos muchísimas preguntas a este punto, entonces le pediría ahora a Catherine si nos muestra la pantalla de preguntas, y Aida, si puedes abrir tu micrófono y contarnos qué ha pasado entonces ahí con las preguntas. Aida. Gracias, Hernán, gracias a los panelistas también. Y efectivamente hemos estado recibiendo muchísimas preguntas. Yo he escogido algunas que se están mostrando ahorita en pantalla, igual todos tienen libertad para ir mirando las diferentes preguntas, ¿no? Pero yo creo, resumiría un poco como cuáles son la orientación que tienen varias de las preguntas, ¿no? Hay muchas relacionadas con cómo se va a dar el financiamiento de todos estos esfuerzos, ¿no? Cómo se acceden a fondos internacionales, cuál es el rol o cómo se trabaja con las inversiones públicas, cuál es el rol que pueden tener el sector privado, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas relacionadas con temas de financiamiento. Muchas también están orientadas a preguntar cuál es el rol que tiene, por ejemplo, la sociedad civil, ¿no? De estos planes que está formulando el gobierno, cómo se involucra la sociedad civil, cómo se puede participar. Igualmente con otros actores importantes, ¿no? El sector privado, cuál es el rol del sector privado, cuál es el rol o cómo se toman en consideración las poblaciones indígenas en los diferentes planes, y también hay algunas preguntas relacionadas con el alineamiento de los actores, ¿no? Como algunos actores, no sé, el sector privado se alinea o enmarca sus acciones en estos planes. Hay una pregunta específica sobre NAMAS que me gustó traer la colación, ¿no? Porque hay alguna que dice todos estos términos que estamos usando son confusos. Y yo digo, también hace unos años hablábamos de NAMAS, después ya no hablamos de NAMAS y ahora hablamos de NDCs y de estrategia a largo plazo. Pero entonces estas herramientas como las NAMAS o los planes que ya existían, ¿cómo se integran en estos procesos? Y hay una reflexión también en varias de los comentarios de cómo se balancean las responsabilidades entre los países desarrollados y los países en desarrollo, ¿no? Y esos esfuerzos que tenemos, que hacemos desde acá, cómo se vinculan con lo otro. Entonces esas son un poco las líneas por donde van. Algunas se están mostrando en pantalla y igual todos tienen libertad de ver. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Aida. Y entonces, Pablo, yo te pasaría de vuelta el micrófono a ti y a los panelistas,
y creo de vuelta que la invitación a los panelistas es si han podido un poco tomarle el pulso a las preguntas que estamos viendo, tal vez a otras que han visto por ahí en el chat, y entonces si quieren reaccionar muy brevemente a lo que sientan más relevante para cada uno. Pablo, adelante. Muchas gracias. Creo que el paquete de preguntas que se nos presenta ahí son todas relevantes, así es que yo más bien dejaría a voluntad de cada uno de los panelistas según su sector y según esa mirada que hemos intentado enfocar en el sentido de que cómo transversalizamos o cómo introducimos las políticas para contribuir a estas acciones climáticas para la recuperación verde. Entonces, quisiera comenzar con Daniela. Tienes tú la palabra, por favor. Creo que tiene algún problema, Daniela, con su conexión. En mute. Si quieres, seguimos con alguno de los otros dos. Sí, Alfonso, por favor, tienes la palabra hasta que Daniela corrija su sonido. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría enfocarme en las preguntas que tienen que ver con el financiamiento, porque es algo que nosotros hemos estado trabajando en Chile y creo que es muy relevante ser pragmático. Yo creo que en este sentido, una vez que tenemos claridad, cuando hemos construido visiones de largo plazo, bueno, ¿eso en qué se traduce? ¿Cuáles son los proyectos? Porque finalmente el poder conseguir estos objetivos de largo plazo se tiene que traducir en iniciativas muy, muy concretas. Entonces, cuando uno empieza a analizar esas iniciativas, por ejemplo, dado que hemos comentado el tema de transporte, ¿qué participación, por ejemplo, podría tener el sector privado? Son medidas que van a generar una rentabilidad y por lo tanto empezamos a hacer un análisis. Esto debiese ser entonces cubierto desde la iniciativa, desde la acción privada. Perfecto. Hay proyectos y hay iniciativas que no pueden ser cubiertas por el sector privado porque no van a tener un retorno, no hay una rentabilidad esperada. Por lo tanto, responden más bien a la lógica de bienes públicos. El Estado entonces tiene una participación central y ahí lo analizamos como acciones estatales y hay que buscar dentro del financiamiento que ya tiene disponible el Estado, porque esto nos hace también pensar cuánto es lo que hoy día están invirtiendo los países, los estados directamente a través del gasto público en acción climática, que no es menor, eso es relevante. Puede que no lo denominemos como una acción climática propiamente tal, puede que tenga el objetivo de, no sé, de protección en contra de aluviones, por ejemplo, y no lo asociamos directo, o programas de mejoramiento del riego, para poder proteger la agricultura. Eso no tiene un primer nombre de cambio climático, pero sí responde a esta lógica. Entonces, lo que podemos hacer ahí es clasificar, es ordenar, es entender bien qué cosas pueden ser asumidas por el sector privado, cuáles deben ser asumidas por el sector público, y en algunos casos van a tener que ser financiamiento mixto o blended finance, donde vamos a tener financiamiento tanto público como privado. De ahí generamos una acción cohesionada entre el sector público y el sector privado. Creo que con eso abordo, y ahí también podemos analizar el rol que tienen los distintos actores, el rol del sector privado, la sociedad civil, que puede ir uniéndose a través de acciones concretas. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Creo que has tocado un punto fundamental. El tema del financiamiento siempre es un reto y como tú bien dices, buscar esos nexos y definir muy bien esos roles entre lo público y lo privado es fundamental, especialmente ahora en que el post-COVID nos encuentra o nos tiene con una economía maltrecha, con una economía muy venida menos. En este momento yo quisiera retornar la palabra a Rodrigo para una intervención en la cual él priorice una de estas preguntas que tenemos aquí. Rodrigo, por favor, tienes la palabra. A ver, creo que dos cosas. En primer lugar, creo que tenemos que entender, no confundir metas con medios. Acá muchas veces tenemos un engolosinamiento con los medios y nos olvidamos del objetivo.
Ha aparecido una suerte de electrofetichismo, por ejemplo, el que tenemos que meter buses eléctricos, y uno tiene que decir, a ver, vámonos con calma, lo que queremos es bajar emisiones. De acuerdo a nuestros recursos, veamos cuál es la mejor alternativa. Cuando asumimos gobierno, digamos, nos criticaron mucho y dijeron, es que ¿por qué trolebuses son una tecnología del siglo pasado? Bueno, porque es lo que nuestros recursos nos dan. Y eso ha permitido obtener troles baratos, más baratos que un bus eléctrico, una tecnología conocida y que además hoy son bastante flexibles, tienen 75 kilómetros de autonomía, por lo tanto si se cae el cable pueden andar por su cuenta también. Es nuestra manera de hacer las cosas, decir, mira, bajemos, pero con nuestra visión, de acuerdo a nuestra realidad, porque teníamos 200 kilómetros catenarias que se pueden extender a 500. No todas las ciudades lo tienen, pero nosotros fue esa nuestra manera de decir, recuperamos lo que ya teníamos antes de embarcarnos en nuevas cosas. Y lo segundo, y me voy a colgar un poco algo que dijo Alfonso, creo que estamos en una oportunidad fantástica. Mencioné los problemas derivados de COVID, básicamente financieros, pero también tenemos una oportunidad gigantesca, porque hoy, ahora tenemos un nuevo argumento que hace válidos programas y proyectos que siempre parecían irrealizables. Y cito un caso concreto. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de zonas de bajas emisiones, en fin, o ecozonas, y cada vez que se mencionaba acá en la Ciudad de México, no, mira que eso es imposible, o que ha restringido un par de cuadras. Sin embargo, llega COVID, se tiene que reabrir el centro histórico, y la medida que nosotros decimos es, ¿sabes qué? Tenemos que peatonalizar la mayor parte de las calles. Y eso es lo que hicimos. Hoy hay 250 manzanas en el centro histórico de la Ciudad de México, en el cual la inmensa mayoría de las calles son 100% peatonales. En ningún momento yo estoy dando razones ambientales o de movilidad. Estoy diciendo, mira, que necesito tener espacio para que la gente camine sin aglomeraciones. Pero en la práctica lo que hicimos fue una ecozona, una zona de baja emisiones gigantesca. No lo menciono, no lo digo, porque si ocupo digamos, el componente ambiental, en este momento no tiene mayor validez. Lo importante es que se haga. Yo estoy diciendo que es por distanciamiento, y así también hicimos una ciclovía en Avenida Insurgentes de 40 kilómetros, 20 de ida, 20 de vuelta, en que decimos, no, el objetivo no es fomentar la bicicleta, es que la gente dar más espacio para evitar aglomeraciones en el BRT que corre al lado. ¿Ah? Entonces, tenemos una nueva posibilidad discursiva que nos permite hacer cosas muy radicales que hasta 6 meses antes eran impensables. Si yo hace 6 meses hubiera propuesto que hagamos una ciclovía Insurgente, me corrían. Hoy aparece como una cosa absolutamente lógica, como aparece lógico decir, ¿sabes qué? Ocupemos cajones de estacionamiento para que se expandan los restaurantes, peatonalicemos calles. Podemos hacer miles de cosas, o decir, ¿sabes qué? Que teletrabajo, que tú puedas elegir un día a la semana el trabajo de tu casa, o que la mitad de tu jornada sea de tu casa. Es razonable. Entonces creo que es la oportunidad para arriesgar con medidas que tienen impacto directo en emisiones, pero que no tienen ese rótulo, que puede ser bastante importante. Buenísimo, Rodrigo. Yo recojo plenamente tus palabras, suscribo tus palabras, porque soy también del equipo de los optimistas, en donde yo creo que las oportunidades que han surgido también a través de estos meses por esta pandemia son esas, precisamente las de buscar nuevas formas, ¿no? Aquí desde la mitad del mundo, desde Quito, hemos visto una recuperación de ciclovías que por periodos electorales han estado y les han quitado, han estado y han quitado, pero ahora se vuelve un elemento más de la ciudad porque vemos que esa es la recuperación verde que nosotros estamos queriendo, ¿no? Esa oportunidad en medio de la crisis. Así es que muchísimas gracias por tus palabras. No sé si Daniela se integró nuevamente al chat de no. No, Pablo, me dicen que tuvo una emergencia y tuvo que salir de la reunión. Así que por supuesto que la entendemos y la disculpamos. Entonces, Hernán, por favor, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pablo, director ejecutivo de la Fundación Futuro Latinoamericano, por haber moderado este panel. Muchísimas gracias a Daniela, a Alfonso, a Rodrigo. Quería quedarme un segundito con lo que decía Rodrigo al final, que me parece tremendamente interesante para todo lo que estamos viviendo, y que al menos yo lo leo, lo interpreto, Rodrigo, como esta necesidad de alinear objetivos, ¿no? Y
y que no estemos hablando exclusivamente de objetivos ambientales o exclusivamente de objetivos sanitarios o económicos, sino que tengamos efectivamente la inteligencia, la creatividad para alinear los objetivos que tenemos por delante, ¿no? Y que esto sea la oportunidad entonces, o el momentum para, el momento y el momentum, ¿no? Para tomar acción. Así que muchísimas gracias por eso, creo que fue súper interesante, no solo eso, sino muchos de los elementos que trajeron en esta discusión, en esta conversación. Bien, entonces estamos empezando a cerrar este primer momento, este primer segmento. Llevamos casi 2 horas, que me parece que han sido 2 horas muy ricas, muy intensas de conversación. Y solo quiero hacer un par de cosas antes que nos vayamos. Y me corrigen, por favor, si es que estoy olvidando algo, pero lo que quisiera hacer ahora es, Catherine, si nos ayudas con el slido de preguntas. Queríamos, antes que se vayan, mostrarles una pregunta en Slido. Pueden nuevamente entonces acceder a slido.com. Les pedimos que lo hagan tanto en su navegador, lo pueden hacer quienes nos siguen acá por Zoom, lo pueden hacer quienes nos están siguiendo por Livestream. Y hay una pregunta, hay una encuesta, un poll, en inglés, ¿no es cierto? Active poll, tienen que ir a esa lengüeta, y les pedimos entonces que frente a distintos elementos, a distintos temas que nos parece que son relevantes, que son importantes para la acción climática, especialmente en este contexto de recuperación post-pandemia, les pedimos que elijan entonces los temas, los elementos. Me parece que les pedimos 3, que ustedes seleccionen 3 elementos que en la experiencia de ustedes, que en el contexto que ustedes viven en sus países, en sus sectores, les parecen más importantes. Poner énfasis en planes de recuperación verde, en la integración entre mitigación, adaptación, desarrollo, en las fuentes, estrategias y o planes de financiamiento, sistemas de información, monitoreo, evaluación, participación de distintos actores, difusión, educación a la ciudadanía en general. En fin, ustedes pueden ver ahí. Nuevamente les pedimos, si entran a slido.com, ponen el código, si es que no lo han puesto, el código del evento, que en este caso es SE1, SEC1, y ahí entonces pueden seleccionar el Active Poll que estamos transmitiendo, la encuesta que estamos transmitiendo en este minuto. Lo vamos a dejar en pantalla mientras tanto, y ustedes pueden ver cómo esto en tiempo real va moviéndose. Es solamente para tener una toma de temperatura, ¿no? Si ustedes quieren una idea de lo que ustedes están pensando, y vemos que va en primer lugar todo lo que tiene que ver con recuperación verde y financiamiento. Bien, lo dejamos un segundito más, y mientras tanto yo voy a empezar a contarles que vamos a tomar entonces luego de esto una pausa de 30 minutos. Los invitamos muy encarecidamente, cálidamente a todos, a todas, a que nos acompañen luego de 30 minutos, es decir, a la hora y media que les toca en sus distintos relojes. En el caso de Chile, a las 12:30 vamos a recomenzar la actividad, y eso justo te iba a pedir, Catherine, que pusieras la lámina de lo que viene a continuación. Lo que va a venir a continuación es el segmento 2, ustedes lo pueden ver ahí, segmento 2, incremento de ambición en las NDC. Entonces, lo que vamos a hacer desde las 11:30 de Perú hasta las 1 de Perú, si recuerdo bien, es trabajar sobre el incremento de ambición en las NDC. Vamos a estar concentrados en eso, y también vamos a tratar de tener bastante interacción con ustedes. De hecho, vamos a tener trabajo en grupos, así que cada uno de ustedes va a poder trabajar con otros 4 personas, va a ser aleatorio, así que a cada uno de ustedes les va a tocar trabajar con 4 otras personas de otros países, de otras realidades, de otros sectores, frente a algunas preguntas que les vamos a hacer.
sobre las NDC. Pero antes de eso vamos a tener alguna presentación sobre el mismo tema. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo a vuelta de la pausa. Y Aida, cuéntame si se me está quedando algo importante antes de que vayamos cerrando. No, me parece que todo está dicho. Solamente la encuesta que estamos haciendo por Slido, si alguien la ha dejado abierta para que si alguien le quedó pendiente responder, pueda responder aún. Y eso. Les agradezco Perfecto. a todos. Catherine, sí. Muchas gracias. Si quieres volver, Catherine, a la lámina de Slido para que sigamos viendo cómo va eso. Y solo les reitero que incluso durante la pausa pueden seguir contestando esta pregunta sobre los temas que les parecen más relevantes. Bueno, creo que por mi parte les doy las gracias. Estamos terminando 5 minutos antes de lo previsto, cosa que me tiene sorprendido. Pero les vuelvo a dar las gracias. Estamos todos aprendiendo, creo, en esto, trabajando ahora con 500 personas alrededor y vamos a seguir intentando tener el máximo de interacción con todos ustedes. Gracias especialmente a los panelistas que nos acompañaron en este segmento y entonces nos vemos, vamos a cerrar esta sesión. Recuerden, hay otro link para la sesión que continúa. No sé si lo pueden desplegar en pantalla, Catherine, el link para la sesión que va a continuar en 30 minutos más. Y lo podemos tal vez poner en la ventana del chat y dejar abierto un ratito, un segundito, porque cerré, por supuesto, ya tener esa ventana para poder verlo. Eso entonces por mi parte y nos vemos en 30 minutos más, que se vayan tal vez a tomar un cafecito, a comer algo y a conversar con algún colega por ahí. Muchísimas gracias y nos vemos en 30 minutos. Muchas gracias a todos. Un saludo.